Ok. Bueno, aquí yo, che, papá, que mi papá me pidió que te hiciera que te ayudara con el assignment de las baterías. Aquí más o menos he hecho yo tratar de explicar esto. Entonces esto lo quiero hacer en dos videos. El primero lo voy a hacer explicándote cómo es el principio de funcionamiento de una batería o celda electrolítica. Entonces, yo estoy partiendo de que tú tienes ciertos conocimientos previos, que tú conoces qué es, cómo se calcula el voltaje en serie y en paralelo, qué es una reacción química, la fuerza colómbica entre cargas y la ley de Faraday en electroquímica. Yo estoy asumiendo que tú tienes esa información, que ya sabes cómo hacerlo. Si no, le dices a papá o me dices yo puedo hacer unos videos aparte para explicarte cómo es, qué es eso de ser necesario y qué tipo, y qué específicamente qué título es el que tú estarías interesado en aprender. Ok, lo primero que hay que hacer es explicar qué es una batería. Una batería, o también se le puede llamar una celda electroquímica, tiene componentes y estos componentes trabajan de cierta forma que van a generar y de cierta forma en el que obedecen a un principio de funcionamiento, y este principio de funcionamiento depende de cómo la batería la opera, si la batería está en carga o en descarga. En descarga es cuando tú vienes y la estás usando, y en carga es cuando tú la quieres reusar. Estamos hablando, o sea, cuando tú tienes una batería que puede cargarse y descargarse, es una batería que también llamada batería secundaria, y es una batería que puede ser recargada. O sea, hay baterías que solamente se pueden usar una vez, y ese es otro tipo de batería que se llama que se llaman baterías primarias. Ok, ¿cuáles son los componentes de una batería o una celda electroquímica? O sea, los componentes son, tú tienes una celda. Esta celda, dentro de esa celda hay un electrolito, hay una terminal positiva que se llama un cátodo, hay una terminal negativa que se llama un ánodo. Estas dos terminales generan un voltaje que depende de la composición química de la celda. O sea, depende de los materiales de los cuales está hecho el electrolito y las dos terminales. En los juguetes, por ejemplo, tú has visto que los juguetes que tú tienes, generalmente las baterías son de 1.5 voltios, y esas son las baterías que se usan en los juguetes. Para la batería de automóvil, una batería de automóvil está compuesta de varias celdas de este tipo, conectadas en serie. Y al conectarse en serie, genera mayor voltaje. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero una celda única, unitaria de una batería de automóvil genera aproximadamente 2.1 voltios. Hay otros tipos de baterías que generan diferentes voltajes. Para lo que quiero explicarte, para lo que tú necesitas saber, no es necesario ir en esa dirección. Ya con estos unos ejemplos más o menos para que tú tengas una idea de lo que está pasando. Ok, entonces tenemos esto aquí, tenemos que la batería en la descarga, como yo te había explicado antes, que las baterías tienen un principio de funcionamiento que es diferente cuando la cargas y cuando la estás descargando. Cuando la estás descargando es cuando tú la estás usando. Entonces tú conectas esa batería, conectas tus terminales con unos cables a una carga, y en este caso es un bombillo. Si tú los conectas, la terminal negativa aquí, la terminal positiva acá, y tú vienes y vas a ver que ese bombillo se ilumina, se prende. Entonces tú estás consumiendo la energía de esa batería. Ok, pues esa batería, cuando viene y tiene las reacciones químicas internamente, se consume la batería, y al consumirse genera esa energía que es usada en la descarga. Más o menos como tú puedes yo puedo darte un ejemplo de cómo es esa energía. Por ejemplo, cuando tú vienes y comes, tú tienes en el refrigerador tú tienes comida, y tú eres la carga, tú vienes y consumes esa comida.
Entonces en el refrigerador tú tienes comida y dependiendo de la cantidad de comida que tú tengas en el refrigerador, tú tienes más energía. Entonces, porque tienes más energía para tu consumir, para tu comer y hacer tus deportes, hacer tus cosas, para tu poder vivir. Eso más o menos es el mismo ejemplo. Una batería es como un refrigerador que está llena de comida, pero en este caso no es la comida, es reacciones químicas. Y de eso vamos a hablar más adelante en el siguiente, cuando hablemos de las baterías del automóvil, que es la batería ácida, la batería de plomo, que lo vamos a hacer en el siguiente video. Ok, una batería que puede ser cargada, es una batería secundaria, por ejemplo la batería de un automóvil que puede ser recargada. Esto es un ejemplo de cómo tú recargarías una batería de ese tipo. Tú vienes y tienes un cargador, este es un cargador que tiene su terminal positiva, su terminal negativa, y viene y tú las conectas a una terminal en la casa, y una vez está conectada, tú puedes usar ese cargador y lo conectas a la batería. Ahora, ¿cómo conectas esa batería? Bueno, ¿cómo conectas el cargador? Tú tienes que ver que, por ejemplo, cuando tú estás aquí usándola, descargándola, el flujo de los electrones que van de la terminal negativa hacia la positiva es así, es de esta forma. En este ejemplo sí, según las manejas del reloj, es así. Pero que esto es en la descarga, para tú cargarlo, tú tienes que hacer retroceder esos electrones que regresen a la terminal negativa. Entonces tú tienes que forzarlos con este cargador. Por eso, ¿cómo tú vienes y forzas eso? Bueno, los electrones son atraídos a la terminal positiva. Por eso tú tienes que conectar esta terminal positiva a la batería así, para que los electrones regresen acá y continúen por aquí y la batería se recargue. No puedes hacer esto por mucho tiempo porque una vez va la batería cargada, tienes que dejar de cargarla porque se echa a perder. Más adelante hablamos un poquitico más de por qué este es el flujo de los electrones, pero en principio es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es la que genera, es la que viene y es la que se consume y es la que le da energía a los juguetes, a los automóviles, a las cosas que tú usas. Ok. Esto es más o menos para darte unos ejemplos, más o menos te familiarices que es una batería. Tú has visto muchas baterías en los juguetes, en el teléfono, por ejemplo, tú no lo ves, pero tu teléfono tiene una batería. Los ejemplos más comunes son las baterías estas de Duracell o Everready, que tienen una terminal positiva, una terminal negativa, más o menos esta es la forma, tienen 1.5 voltios. Estas baterías, si tú te fijas, las puedes conectar en serie o en paralelo. Si las conectas en serie, una detrás de las otras, fíjate, la terminal negativa, esta es la positiva con la negativa, la positiva con la negativa, y así vas. Esto lo conectas para tú generar mayor voltaje. Si quieres más corriente, las conectas en paralelo. Esto es algo que papá te puede explicar mejor en la casa. Le puedes decir a él que te ayude a cómo explicar esto mejor, porque esto es de física y él te puede ayudar en eso. Este es el primer video. Yo creo que con este video más o menos tú puedes ayudarte a arrancar, primero, antes de hablar de las baterías de plomo, primero tú tienes que conocer estos conocimientos básicos de cómo es una batería, cómo funciona, y después y en el siguiente video voy a hablar más sobre la batería de plomo. ¿Ok?